Hay decisiones que te persiguen para siempre, decisiones que te despiertan en medio de la noche con el corazón acelerado, preguntándote si hiciste lo correcto, si había otra opción, si podrías vivir con las consecuencias. Simon Yates enfrentó esa decisión a más de 6.000 metros de altura, suspendido sobre un abismo con las manos congeladas y la vida de su mejor amigo colgando literalmente de una cuerda. Cortó la cuerda, dejó caer a Joe Simpson al vacío. Y esa decisión se convertiría en el acto más controvertido en la historia del alpinismo moderno. Una elección que dividiría a la comunidad montañista durante décadas y que desataría la supervivencia más imposible jamás documentada. Pero para entender por qué Simon Yates tuvo que tomar esa decisión desgarradora, primero debemos retroceder al verano de 1985, cuando dos jóvenes alpinistas británicos llegaron a Perú con una ambición que muchos llamarían suicida. Joe Simpson tenía 25 años, Simon Yates solo 21. Eran la clase de montañistas que el mundo del alpinismo describe con una mezcla de admiración y preocupación, técnicamente brillantes, físicamente fuertes, pero peligrosamente audaces. Simpson ya había conquistado rutas difíciles en los Alpes y el Himalaya. Yates, a pesar de su juventud, había demostrado ser un escalador excepcional con nervios de acero. Juntos formaban un equipo formidable, pero su verdadera fortaleza residía en algo más peligroso que la habilidad técnica, una confianza absoluta el uno en el otro y una voluntad inquebrantable de arriesgarlo todo por la cumbre. El objetivo que los había llevado hasta los Andes peruanos era el Ciula Grande, una montaña de 6.340 metros que se elevaba como una fortaleza de hielo y roca en la cordillera de Huayhuash. No era la montaña más alta de la región, pero su reputación la convertía en una de las más temidas. La cara oeste del Ciula Grande jamás había sido escalada. Era una pared vertical de hielo negro, séracs colgantes que amenazaban con colapsar en cualquier momento, y pendientes de más de 70 grados donde un solo error significaba una caída de 1.000 metros hacia la muerte. Los alpinistas experimentados que conocían la montaña hablaban de ella con respeto reverencial, y muchos la consideraban técnicamente imposible. Pero para Simpson y Yates, eso era precisamente lo que la hacía irresistible. Querían hacer historia, querían conquistar lo inconquistable. Decidieron intentar la ascensión en estilo alpino, lo que significaba que subirían rápido, ligeros, sin cuerdas fijas, sin campamentos preparados y sin equipo de apoyo. Era la forma más pura de alpinismo, pero también la más peligrosa. Si algo salía mal en la montaña, no habría nadie que pudiera rescatarlos. Estaban completamente solos, a días de distancia de cualquier ayuda, dependiendo únicamente de sus habilidades, su resistencia y su suerte. Llevaron provisiones mínimas, comida para 6 días, equipo de escalada básico, una tienda pequeña y una estufa de gas. Cada gramo contaba porque tendrían que cargar todo en sus espaldas durante la ascensión. El plan era simple en teoría, pero brutal en ejecución: subir la cara oeste en 3 días, alcanzar la cumbre y descender por la ruta normal del norte. Rápido, eficiente, mortal si algo fallaba. Acompañándolos hasta el campamento base estaba Richard Hawking, un amigo que actuaría como apoyo en tierra. Hawking no era alpinista de alta montaña, su función era mantener el campamento base y esperar el regreso de Simpson y Yates. Establecieron el campamento a 1.800 metros, al pie de la gigantesca cara oeste. Desde allí, la pared se elevaba casi vertical, una masa de hielo azul oscuro, surcada por grietas profundas y coronada por una cornisa de nieve que parecía flotar suspendida en el cielo. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. La montaña irradiaba una presencia casi viva, como si estuviera observándolos, evaluándolos, esperando pacientemente para revelar sus secretos mortales. Simpson escribiría más tarde que la cara oeste del Ciula Grande era la pared más intimidante que había visto jamás, y que por primera vez en su vida de alpinista sintió algo parecido al miedo real antes de comenzar la escalada. El 8 de junio de 1985, Joe Simpson y Simon Yates iniciaron el ascenso. Los primeros metros fueron engañosamente amables, pero pronto la montaña mostró su verdadero carácter. El hielo era duro como el acero, obligándolos a clavar los piolets con fuerza brutal en cada movimiento.
Las pendientes se volvieron más pronunciadas, superando los 65 grados, y cada paso requería concentración absoluta. Un resbalón, un pieza de hielo que se rompiera bajo sus pies, un anclaje que fallara, y caerían encordados hacia la muerte. Pero Simpson y Yates eran alpinistas excepcionales y progresaban con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Se turnaban liderando los largos, colocando seguros, mientras el otro aseguraba desde abajo. El trabajo era agotador, técnico y mentalmente devastador, pero avanzaban. A medida que ascendían, el aire se volvía más delgado, cada respiración un esfuerzo consciente. A 5.500 metros, el cuerpo humano comienza a deteriorarse, consumiéndose literalmente porque no hay suficiente oxígeno para mantener los procesos metabólicos normales. Los alpinistas llaman a estas altitudes la zona de muerte lenta, donde cada hora que pasas arriba te debilita permanentemente. Simpson y Yates lo sabían, por eso habían planeado moverse rápido. Pero la montaña tenía otros planes. El clima en los Andes es notoriamente impredecible, y las tormentas pueden aparecer de la nada, transformando una escalada difícil en una lucha desesperada por la supervivencia. La primera noche en la pared fue brutal. Vientos helados que amenazaban con arrancarlos de sus anclajes, temperaturas que descendían a 20 grados bajo cero, y el constante terror de que un serac colapsara sobre ellos mientras dormían suspendidos en sus pequeños bivacs. Pero continuaron. El segundo día enfrentaron una sección que Simpson describió como la escalada en hielo más difícil que había intentado jamás. Una pared vertical de hielo azul tan duro que las puntas de los crampones apenas penetraban, obligándolos a confiar su peso en anclajes microscópicos. Los músculos de sus brazos ardían con ácido láctico, sus pulmones jadeaban por oxígeno que no existía, y la congelación comenzaba a morder sus dedos. Pero se negaron a rendirse. Habían venido a conquistar lo imposible, y nada los detendría. Al tercer día alcanzaron la cresta superior, una arista afilada de nieve compactada que llevaba hacia la cumbre. El viento allí era feroz, capaz de derribar a un hombre, pero podían ver el objetivo final. Estaban cerca, tan peligrosamente cerca. El de junio de 1985, Joe Simpson y Simon Yates alcanzaron la cumbre del Siula Grande por la cara oeste, completando una de las ascensiones más difíciles jamás realizadas en los Andes. Estaban eufóricos, exhaustos, consumidos hasta los huesos por el esfuerzo. Se abrazaron en la cumbre, tomaron fotografías, saborearon el momento de gloria. Habían hecho historia, habían conquistado lo inconquistable, pero mientras celebraban su triunfo bajo el cielo azul infinito de los Andes, ninguno de los dos podía imaginar que su verdadera prueba apenas comenzaba, porque en el alpinismo, llegar a la cumbre es solo la mitad del trabajo. El verdadero desafío, la parte que mata a la mayoría de los alpinistas, es regresar vivo, y el Siula Grande aún no había terminado con ellos. En el alpinismo existe un refrán que todo montañista conoce, pero que pocos realmente comprenden hasta que es demasiado tarde. La cumbre es opcional, el descenso es obligatorio. La mayoría de las muertes en montañas de alta altitud no ocurren durante la ascensión, cuando los alpinistas están frescos, alerta y llenos de adrenalina. Ocurren durante el descenso, cuando el cuerpo está destrozado por el esfuerzo, la mente nublada por la hipoxia, y la euforia del éxito nubla el juicio. Joe Simpson y Simon Yates estaban a punto de aprender esta lección de la forma más brutal posible, porque mientras permanecían en la cumbre del Siula Grande, saboreando su victoria histórica sobre la cara oeste, no podían ver que su verdadero enemigo no era la montaña que acababan de conquistar, sino el descenso que los esperaba. El problema comenzó incluso antes de que iniciaran el descenso. Simpson y Yates habían calculado que la ascensión les tomaría 3 días y habían empacado provisiones en consecuencia. Pero la montaña había sido más difícil, más lenta, más agotadora de lo que habían anticipado. Llevaban días en la pared, durmiendo en bivaks precarios suspendidos sobre el vacío, quemando calorías que no podían reponer, consumiendo sus reservas de energía hasta el punto de ruptura. A 6.340 metros de altura, en la cumbre del Siula Grande, sus cuerpos ya estaban en las primeras etapas de deterioro por altitud.
Los músculos de sus piernas temblaban con cada paso. Sus pulmones ardían incluso en reposo. Y la deshidratación convertía cada pensamiento en un esfuerzo consciente. Habían quemado aproximadamente 8.000 calorías por día durante la ascensión, pero solo habían consumido quizás 3.000. El déficit calórico era devastador, y ahora sus cuerpos comenzaban a consumirse a sí mismos para obtener energía. Pero el agotamiento físico no era el único problema. Les quedaba muy poca comida, apenas suficiente para un día más, y casi no tenían combustible para la estufa de gas. Sin combustible no podían derretir nieve para obtener agua, y la deshidratación en altitud es tan mortal como la congelación. Además, el clima estaba cambiando. Durante la ascensión habían tenido suerte con ventanas de buen tiempo, pero ahora nubes oscuras comenzaban a acumularse en el horizonte, presagiando una tormenta. En los Andes, las tormentas de altitud son asesinas implacables. Vientos de más de 100 km por hora, temperaturas que caen a 30 grados bajo cero con la sensación térmica, y nieve tan densa que resulta imposible ver más allá de medio metro. Quedar atrapados en una tormenta a más de 6.000 metros sin provisiones ni refugio adecuado era una sentencia de muerte. Tenían que bajar, rápido. El plan original había sido descender por la cara oeste, la ruta que habían subido, pero Simpson y Yates tomaron una decisión que parecía lógica en ese momento, pero que más tarde resultaría fatídica. Decidieron descender por la cara norte, la ruta normal del Siula Grande, porque en teoría era técnicamente más fácil y más rápida. El problema era que ninguno de los dos conocía esa ruta. No tenían mapa detallado, no habían estudiado la cara norte y no sabían dónde estaban las grietas, los seracs o las cornisas inestables. Estaban descendiendo a ciegas por terreno desconocido, exhaustos, deshidratados, con una tormenta aproximándose, pero en ese momento, con la mente nublada por la hipoxia y la urgencia de bajar, parecía la mejor opción. Comenzaron el descenso a las 2 de la tarde del de junio, con el sol todavía alto en el cielo y la temperatura relativamente cálida. Las primeras horas fueron manejables. Descendieron encordados, moviéndose juntos por las pendientes de nieve más suaves y asegurándose mutuamente en las secciones más empinadas. La técnica era simple. Uno descendía mientras el otro lo aseguraba desde arriba con la cuerda, luego cambiaban posiciones. Era lento, pero seguro, o al menos debería haberlo sido. A medida que descendían, el terreno se volvía más traicionero. La nieve en la cara norte estaba blanda por el sol de la tarde, hundiéndose peligrosamente bajo sus pies y ocultando las grietas del glaciar. Cada paso era una ruleta rusa. Podías atravesar la nieve y caer en una grieta profunda sin advertencia. Simpson lideraba el descenso, probando cuidadosamente cada paso, mientras Yates lo seguía desde arriba. Pero la fatiga estaba cobrando su precio. Los reflejos de Simpson se ralentizaban, sus decisiones se volvían menos precisas y la coordinación entre ambos comenzaba a deteriorarse. Entonces el sol comenzó a ocultarse y con la oscuridad llegó un frío brutal que transformó la nieve blanda en hielo negro y traicionero. La temperatura cayó en picada y el viento comenzó a aullar con furia creciente. La tormenta que habían temido estaba sobre ellos. La visibilidad se redujo a casi nada, la nieve azotaba sus rostros como agujas de hielo, y el frío penetrante atravesaba sus capas de ropa como si no existieran. Continuaron descendiendo en la oscuridad, usando sus linternas frontales que apenas penetraban la cortina de nieve. Era una locura, pero detenerse significaba congelarse hasta la muerte durante la noche. Tenían que seguir moviéndose, tenían que seguir bajando, sin importar el costo. La montaña, que había parecido conquistada unas horas antes, ahora revelaba su verdadero poder. Eran aproximadamente las 7 de la tarde cuando ocurrió el accidente. Simpson estaba descendiendo por una pendiente pronunciada de hielo negro, moviéndose con cuidado pero rápidamente porque ambos sabían que necesitaban encontrar un lugar para bivaquear antes de que el frío y el agotamiento los mataran. Yates lo aseguraba desde arriba, con la cuerda pasando por un anclaje de hielo. La visibilidad era casi nula. La nieve caía horizontalmente impulsada por vientos feroces y ambos estaban más allá del agotamiento, funcionando en piloto automático. Simpson no vio la cornisa, no pudo verla en la oscuridad y la tormenta.
Era una protuberancia de nieve compactada que sobresalía sobre un precipicio vertical, invisible desde arriba, mortal desde el momento en que pusiste peso sobre ella. Cuando Simpson pisó la cornisa, esta colapsó instantáneamente bajo su peso. Cayó. El mundo se convirtió en un borrón de nieve y cielo, girando violentamente mientras caía por el aire, completamente fuera de control. Golpeó la pendiente empinada de hielo debajo de la cornisa con un impacto que le quitó el aliento, y luego siguió cayendo, rodando, rebotando contra el hielo duro como el acero. La cuerda que lo conectaba con Yates se tensó violentamente, deteniéndolo de golpe con una sacudida que casi le arrancó el arnés. Pero el daño ya estaba hecho. Durante la caída descontrolada, la pierna derecha de Simpson había golpeado algo, quizás una roca o una arista de hielo, con una fuerza tremenda. El hueso de su tibia se partió limpiamente, atravesando la piel, y la rodilla se dislocó completamente, rotando en un ángulo antinatural. El dolor fue instantáneo, absoluto, consumidor. Simpson gritó en la oscuridad, un grito que el viento se llevó inmediatamente. Cuando finalmente se detuvo, colgando de la cuerda contra la pendiente de hielo, Joe Simpson supo inmediatamente que estaba en problemas mortales. Intentó mover la pierna y sintió el movimiento horrible de huesos rotos frotándose entre sí. Miró hacia abajo con su linterna frontal y vio su pierna derecha colgando en un ángulo imposible, inútil, destrozada. A más de 6.000 metros de altura, en medio de una tormenta, a kilómetros de distancia de cualquier ayuda posible, con la pierna rota y la rodilla dislocada, Joe Simpson se convirtió en un hombre muerto que todavía respiraba. En el alpinismo de alta altitud, una lesión grave es una sentencia de muerte. No hay helicópteros que puedan volar tan alto. No hay equipos de rescate que puedan llegar a tiempo. Estás completamente solo, y si no puedes moverte por tu propia cuenta, mueres donde caíste. Simpson lo sabía. Yates lo sabía. Y ahora ambos enfrentaban una realidad brutal. Tenían que intentar lo imposible o aceptar que Simpson moriría congelado en esa montaña. Simon Yates, asegurado arriba en la oscuridad y la tormenta, sintió la sacudida violenta cuando Simpson cayó y la cuerda se tensó. Escuchó el grito lejano de su amigo. Gritó preguntando si estaba bien, pero el viento se llevó sus palabras. No podía ver nada en la oscuridad y la nieve. No sabía si Simpson estaba herido, si estaba consciente, si la cuerda aguantaría. Lo único que sabía con certeza era que tenía que actuar rápido. Comenzó a descender cuidadosamente, asegurándose con anclajes de hielo, hasta que finalmente encontró a Simpson colgando de la cuerda contra la pendiente. Una mirada a la pierna le dijo todo lo que necesitaba saber. Esto era malo, peor que malo. Esto era potencialmente mortal para ambos. Pero Yates era un alpinista excepcional y los alpinistas excepcionales no se rinden fácilmente. Evaluó la situación con la mente fría y calculadora de un cirujano. Simpson no podía caminar, pero quizás podrían bajarlo con la cuerda. Era arriesgado, lento, brutalmente difícil, pero era su única oportunidad. ¿Qué harías si la vida de tu mejor amigo dependiera literalmente de tus manos congeladas? Si cada segundo que pasa te acerca más a tu propia muerte, pero soltarlo ¿significa asesinarlo? Esta no es una pregunta filosófica abstracta para debatir cómodamente desde un sofá. Para Simon Yates, fue una realidad aterradora que enfrentó a 6.000 metros de altura, en la oscuridad absoluta de una tormenta andina, con su propio cuerpo al borde del colapso. La decisión que tomó esa noche ha sido analizada, juzgada y debatida por alpinistas de todo el mundo durante décadas. Algunos lo llaman héroe por intentar lo imposible. Otros susurran la palabra asesino cuando creen que nadie escucha. Pero la verdad es infinitamente más compleja, más humana y más aterradora que cualquier juicio simplista. Después de encontrar a Joe Simpson con la pierna destrozada colgando de la cuerda, Simon Yates evaluó sus opciones con la claridad brutal que solo el instinto de supervivencia puede proporcionar. Dejar a Simpson allí significaba una muerte lenta por congelación. Intentar bajarlo era arriesgado, quizás imposible, pero era la única oportunidad. Yates desarrolló un sistema. Amarraría 2 cuerdas de 50 metros juntas. Haría descender a Simpson cuerda por cuerda mientras él lo aseguraba desde arriba,
y luego descendería él mismo para repetir el proceso. Era un trabajo agotador, técnicamente complejo y peligrosamente lento. Cada descenso de cuerda completa tomaría al menos media hora, y necesitaban descender más de 1000 metros para alcanzar el glaciar. Las matemáticas eran brutales. Les tomaría toda la noche y probablemente todo el día siguiente si es que sobrevivían tanto tiempo, pero no había alternativa. Comenzaron el descenso infernal cerca de las 8 de la noche. Yates cavó un asiento en la nieve, enterró su piolet profundamente como anclaje y pasó la cuerda alrededor de su cintura para crear fricción. Simpson, abajo en la pendiente, colgaba de su arnés con la pierna rota, balanceándose inútilmente, cada movimiento enviando oleadas de dolor insoportable a través de su cuerpo. Yates comenzó a alimentar la cuerda lentamente, dejando que Simpson descendiera metro por la pendiente empinada de hielo. El peso de Simpson tiraba constantemente de Yates, amenazando con arrancarlo de su posición, pero Yates mantenía la tensión con pura fuerza muscular. Sus manos, ya congeladas por horas de exposición, comenzaban a perder sensibilidad mientras la cuerda cortaba a través de sus guantes. Cada 50 metros, cuando la cuerda se agotaba, Yates tenía que gritar en la tormenta para que Simpson se anclara. Luego Yates descendía hasta él y repetían el proceso. Pero el verdadero horror del descenso no era solo el esfuerzo físico brutalizante. Era la comunicación imposible. El viento aullaba con tal furia que los gritos se perdían instantáneamente. Yates no podía ver a Simpson en la oscuridad y la nieve. No sabía si Simpson estaba consciente, si se había anclado correctamente, si estaba vivo o muerto. Simplemente alimentaba la cuerda en la oscuridad, sintiendo el peso tirando de él, confiando ciegamente en que Simpson estaba haciendo su parte abajo. Simpson, por su parte, colgaba en la oscuridad, golpeándose contra el hielo, la pierna rota enviando ondas de agonía con cada impacto. Varias veces perdió el conocimiento por el dolor, despertando segundos después todavía descendiendo, todavía colgando de la cuerda que era su única conexión con la vida. La tormenta rugía a su alrededor como una bestia viva, intentando arrancarlo de la montaña y lanzarlo al abismo. Descendieron así durante horas, un largo de cuerda a la vez, en la oscuridad total. Yates estaba más allá del agotamiento, funcionando en puro instinto de supervivencia. Sus brazos temblaban violentamente por el esfuerzo constante de controlar el descenso de Simpson. El frío había penetrado tan profundamente en su cuerpo que había dejado de temblar, una señal peligrosa de hipotermia avanzada. Sus dedos estaban completamente entumecidos, incapaces de sentir la cuerda que sostenían, pero continuaba, porque detenerse significaba que ambos morirían. Alimentaba la cuerda metro tras metro, mientras el viento intentaba arrancarlo de la montaña y la nieve lo cegaba completamente. No sabía dónde estaban exactamente en la montaña, no podía ver nada más allá de 1 metro, y no tenía idea de cuánto les faltaba para alcanzar terreno más seguro. Solo sabía que tenía que seguir bajando a Simpson, tenía que seguir luchando, tenía que seguir resistiendo. Entonces, aproximadamente a la medianoche, ocurrió lo impensable. Yates estaba bajando a Simpson, por lo que pensaba que era otra pendiente empinada de nieve, cuando de repente, el peso en la cuerda se volvió mucho más pesado. Simpson había caído sobre una cornisa, y luego sobre un precipicio vertical que ninguno de los dos había visto en la oscuridad. Ahora colgaba completamente en el aire, suspendido sobre un abismo invisible, girando lentamente en el vacío. Gritó desesperadamente pidiendo ayuda, pero Yates no podía oírlo sobre el rugido del viento. Arriba, Yates sentía el peso triplicado tirando de él con fuerza implacable, arrastrándolo lentamente hacia el borde. Intentó mantener la posición cavando sus crampones más profundamente en el hielo, pero el peso era demasiado. Centímetro por centímetro, estaba siendo arrastrado hacia el precipicio y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Yates luchó con todas sus fuerzas restantes. Intentó cavar más profundo con su piolet, pero el hielo era demasiado duro. Intentó crear más fricción con la cuerda alrededor de su cuerpo, pero sus manos congeladas no respondían. Gritó el nombre de Simpson una y otra vez, rogándole que se anclara en algo, que aliviara el peso, pero no hubo respuesta.
solo el tirón constante, inexorable, arrastrándolo hacia la muerte. Yates se dio cuenta con claridad aterradora de lo que estaba sucediendo. Simpson estaba colgando en el vacío sobre un precipicio, completamente incapaz de ayudarse a sí mismo, y el peso combinado de ambos más la tensión de la cuerda lo estaban arrastrando hacia el borde. En cuestión de minutos, quizás segundos, ambos caerían al abismo. Simpson moriría. Yates moriría. Todo el esfuerzo, todo el sufrimiento, todo habría sido en vano. En ese momento, Simon Yates enfrentó la decisión más brutal que un ser humano puede enfrentar. Podía continuar aferrándose a la cuerda, resistiendo lo imposible, hasta que inevitablemente fuera arrastrado por el borde y ambos cayeran a la muerte. O podía cortar la cuerda, dejar que Simpson cayera solo y salvarse a sí mismo. No había una tercera opción. No había forma de subir a Simpson, no había forma de comunicarse con él, no había ayuda externa que pudiera llegar. Era una elección binaria, morir juntos o vivir solo. Yates pasó más de una hora colgado en esa posición, siendo arrastrado lentamente hacia el borde, luchando contra lo inevitable, negándose a aceptar que no había salida. Sus manos estaban tan congeladas que Barely podía sentirlas. La congelación avanzaba por sus dedos, matando el tejido célula por célula. El agotamiento era tan completo que comenzaba a perder consciencia. Finalmente, cuando Yates sintió que sus crampones comenzaban a deslizarse sobre el hielo, cuando supo con certeza absoluta que en menos de un minuto caería al abismo, llevando a Simpson con él, sacó su navaja del bolsillo con manos temblorosas. La abrió torpemente, casi dejándola caer en la oscuridad. Encontró la cuerda tensa como un cable de acero, vibrando con la tensión del peso colgando abajo. Por un momento, solo un momento, se permitió imaginar que había otra forma, pero no la había. Apretó la navaja contra la cuerda y comenzó a serrar. Las fibras de nylon se resistieron brevemente, luego comenzaron a romperse una por una. Yates lloró mientras cortaba, sabiendo que cada fibra que se rompía era otra sentencia de muerte para su mejor amigo. La cuerda se tensó aún más, casi cantando con la presión, y luego, con un chasquido seco que sonó como un disparo en la noche, se rompió completamente. El peso desapareció instantáneamente. Yates sintió el alivio súbito de la tensión, tan abrupto que casi lo lanza hacia atrás. La cuerda cortada colgaba suelta en sus manos. Abajo, en la oscuridad, no había nada. Ningún grito, ningún sonido, solo el aullido eterno del viento. Joe Simpson había caído al vacío, desapareciendo en la noche negra de los Andes. Yates se quedó allí, temblando violentamente, sabiendo que acababa de matar a su mejor amigo. No había forma de que Simpson hubiera sobrevivido esa caída. La cornisa estaba a más de 50 metros de altura, sobre lo que fuera que hubiera abajo, y Simpson había caído con su pierna destrozada, inconsciente o delirante por el dolor. Era imposible. Estaba muerto. Yates había cortado la cuerda y había asesinado a Joe Simpson para salvar su propia vida. Pero aquí está la verdad brutal que los críticos de Yates nunca quieren enfrentar. No había otra opción. Si Yates no hubiera cortado la cuerda, ambos habrían muerto. Simpson habría muerto en la caída y Yates habría sido arrastrado con él. La decisión de cortar la cuerda no fue un acto de cobardía o egoísmo. Fue la única respuesta racional a una situación imposible. Y sin embargo, esa racionalidad no hizo nada para aliviar la culpa devastadora que consumió a Yates en los días siguientes. Porque una cosa es saber intelectualmente que tomaste la única decisión posible, y otra completamente diferente es vivir con el conocimiento de que cortaste la cuerda que conectaba a tu amigo con la vida, que lo dejaste caer al abismo, que fuiste tú quien lo mató. Simon Yates pasó el resto de esa noche temblando en un bivac improvisado, esperando el amanecer, convencido de que era un asesino. Y cuando la primera luz gris del amanecer finalmente apareció en el horizonte, comenzó el descenso solitario hacia el campamento base, preparándose para contarle al mundo que Joe Simpson estaba muerto. Imagina despertar en la oscuridad más absoluta que jamás hayas experimentado. No la oscuridad de tu habitación por la noche, donde gradualmente tus ojos se ajustan y puedes distinguir formas vagas.
sino una oscuridad total, completa, tan densa que puedes sentirla presionando contra tus ojos abiertos. Una oscuridad donde no existe ni una sola partícula de luz, donde arriba y abajo pierden significado, donde no puedes ver tu propia mano frente a tu cara. Ahora imagina que estás enterrado vivo en esa oscuridad, con ambas piernas destrozadas, sin comida, sin agua, sin forma de comunicarte con el mundo exterior. Ese fue el infierno donde Joe Simpson despertó después de que Simon Yates cortara la cuerda. Y en ese momento, colgando en el vacío helado de una grieta glaciar en los Andes, Joe Simpson se convirtió en el hombre más solo del planeta. La caída había durado una eternidad y un instante simultáneamente. Cuando la cuerda se cortó, Simpson sintió el momento surrealista de ingravidez, ese segundo de confusión donde el cerebro no puede procesar lo que está sucediendo. Luego cayó. 60 metros de caída libre en la oscuridad, girando, sin control, sabiendo con certeza absoluta que estaba a segundos de morir. Golpeó la pared de hielo de la grieta violentamente, rebotando, sus huesos crujiendo con impactos que deberían haberlo matado. La pierna rota se torció en ángulos imposibles con cada impacto, el dolor tan intenso que su cerebro simplemente se apagó para protegerlo. Cayó más profundo en la grieta, rebotando entre las paredes de hielo azul que se estrechaban gradualmente, hasta que finalmente, milagrosamente, aterrizó en un puente de nieve compactada que atravesaba la grieta a 60 metros de profundidad. El impacto lo dejó inconsciente instantáneamente. Cuando Simpson recuperó la consciencia, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Podían haber sido minutos u horas. Lo primero que sintió fue el frío, un frío tan profundo y penetrante que parecía emanar de su interior hacia afuera. Lo segundo fue el dolor de su pierna, una agonía pulsante que irradiaba en oleadas desde su rodilla destrozada. Lo tercero, y quizás lo más aterrador, fue la oscuridad. Abrió los ojos y no vio nada. Absolutamente nada. Parpadeó varias veces pensando que quizás sus ojos no estaban ajustándose, pero la oscuridad permanecía impenetrable. Movió su mano frente a su cara y no pudo verla. Fue entonces cuando Simpson comprendió con claridad devastadora dónde estaba. Había caído dentro de una grieta glaciar, estaba enterrado vivo en el corazón de hielo de la montaña, y nadie sabía dónde estaba. Lentamente, torpemente, Simpson buscó su linterna frontal. Sus manos estaban tan entumecidas por el frío que apenas podía moverlas, y cada movimiento enviaba ondas de dolor desde su pierna rota. Finalmente encontró la linterna todavía sujeta a su casco. La encendió con dedos temblorosos, y la débil luz amarilla reveló su prisión. Estaba en el fondo de una grieta estrecha, con paredes de hielo azul brillante, que se elevaban verticalmente hacia arriba hasta desaparecer en la oscuridad. El puente de nieve donde había aterrizado tenía quizás 3 metros de ancho, suspendido sobre un abismo negro que descendía hacia profundidades desconocidas. Las paredes de la grieta estaban a menos de 5 metros de distancia una de otra, tan cerca que podía tocarlas extendiendo sus brazos. Miró hacia arriba, intentando ver la abertura por donde había caído, pero la grieta se estrechaba y curvaba, bloqueando completamente la vista del cielo. Estaba atrapado en una tumba de hielo. Simpson hizo un inventario mental de su situación con la parte racional de su cerebro que todavía funcionaba. Su pierna derecha estaba completamente inútil, la tibia rota y la rodilla dislocada en un ángulo grotesco. Cada vez que intentaba moverla, el dolor era tan intenso que casi lo hacía vomitar. Su otra pierna parecía funcional, aunque magullada y débil. Sus brazos estaban bien, sus manos congeladas pero todavía capaces de agarrar. Tenía su mochila todavía atada a su espalda, pero cuando la revisó, descubrió que la mayoría de sus provisiones se habían perdido durante la caída. Le quedaban quizás 2 barras de chocolate aplastadas y su botella de agua medio llena, que ahora estaba completamente congelada. No tenía estufa, no tenía forma de derretir nieve para obtener más agua. En términos de equipo, tenía su piolet, algunos tornillos de hielo y aproximadamente 15 metros de cuerda que todavía estaba atada a su arnés, el extremo cortado colgando como un recordatorio brutal de lo que había sucedido. Pero el verdadero problema no era el inventario de equipo.
El verdadero problema era que Simpson estaba a 60 metros de profundidad en una grieta glaciar con una pierna destrozada, sin forma de comunicarse con nadie, y nadie sabía dónde estaba. Simon Yates seguramente pensaba que estaba muerto. De hecho, Simpson debería estar muerto. La caída debería haberlo matado. El impacto debería haberlo matado. Y si no lo había matado todavía, el frío y la deshidratación definitivamente lo matarían en las próximas horas. La temperatura en el fondo de la grieta era probablemente 20 grados bajo cero. Sin movimiento, sin comida para quemar calorías, su cuerpo se congelaría lentamente célula por célula. Simpson calculó que tenía quizás 24 horas antes de que la hipotermia lo matara, quizás menos. Por un largo momento, Simpson consideró simplemente rendirse. Sería tan fácil. Podía apagar la linterna, acostarse en el puente de nieve, cerrar los ojos y esperar que el frío lo llevara. Dicen que morir congelado es relativamente indoloro una vez que pasas la etapa inicial de temblores. Tu cuerpo simplemente se apaga gradualmente, tu conciencia se desvanece y te duermes para nunca despertar. Sería pacífico. Sería el fin del dolor insoportable de su pierna. Sería fácil, pero mientras Simpson yacía allí en la oscuridad, algo dentro de él se rebeló contra la idea de rendirse. No había sobrevivido la caída más imposible. No había despertado milagrosamente en ese puente de nieve, solo para rendirse y morir como un cobarde. Si iba a morir en esa montaña, moriría luchando. Moriría intentando lo imposible hasta su último aliento. Simpson iluminó las paredes de la grieta con su linterna, buscando alguna forma de escape. Las paredes eran completamente verticales, hielo duro como el acero, sin protuberancias ni agarres visibles. Intentar escalar era imposible incluso con dos piernas funcionales. Con una pierna destrozada era absolutamente impensable. Miró hacia arriba nuevamente, hacia la oscuridad donde sabía que estaba la abertura, 60 metros arriba. Gritó pidiendo ayuda, su voz rebotando en las paredes de hielo, pero sabía que era inútil. Yates ya se había ido. Estaba solo, completamente, absolutamente solo. El silencio que siguió a su grito fue más aterrador que cualquier sonido. Un silencio tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo, su propia respiración resonando en el espacio confinado. Era el silencio de una tumba. Entonces Simpson tomó una decisión que desafía toda lógica racional. Si no podía subir, descendería. Gateó hasta el borde del puente de nieve, donde terminaba abruptamente sobre el abismo oscuro. Iluminó hacia abajo con su linterna, pero la luz no alcanzaba a revelar el fondo. La grieta continuaba descendiendo hacia profundidades desconocidas, estrechándose gradualmente hasta que las paredes casi se tocaban. Era una locura. Era suicida. Descender más profundo en la grieta probablemente significaba caer en un pozo sin fondo o quedar atrapado en un espacio tan estrecho que no podría moverse. Pero permanecer en el puente de nieve definitivamente significaba morir congelado. Al menos descendiendo había una posibilidad, por mínima que fuera, de que la grieta lo llevara hacia algún tipo de salida. Era una apuesta desesperada, pero era la única apuesta que tenía. Con manos temblorosas, Simpson ató su cuerda alrededor de un pilar de hielo natural en el puente de nieve. Revisó el nudo 3 veces, sabiendo que su vida dependía de él. Luego, lentamente, dolorosamente, se arrastró hasta el borde del abismo. La pierna rota colgaba inútil, golpeándose contra el hielo con cada movimiento, enviando ondas de agonía a través de su cuerpo. Simpson apretó los dientes, tragó la bilis que subía por su garganta y comenzó a descender. Se dejó caer sobre la cuerda, bajando en rapel con una sola pierna funcional, rebotando torpemente contra las paredes de hielo mientras descendía hacia la oscuridad. Cada rebote era una agonía, cada respiración era un esfuerzo, pero continuó descendiendo metro tras metro hacia el corazón helado de la montaña. La cuerda se acabó después de 15 metros y Simpson se encontró colgando en un espacio donde las paredes de la grieta casi se tocaban. Pero su linterna reveló algo milagroso. Un resplandor débil, azul pálido, filtrándose a través del hielo adelante. Era luz. Luz del día. Significaba que había una salida.
una abertura en algún lugar adelante. Simpson sintió una oleada de esperanza tan intensa que casi lo hizo llorar. Soltó la cuerda y se dejó caer los últimos 2 metros, aterrizando en una rampa inclinada de nieve compactada. El impacto envió otra onda de dolor desde su pierna, pero ya no le importaba. Podía ver la luz. Había una salida. Comenzó a arrastrarse hacia esa luz débil, usando sus brazos y su pierna buena, dejando un rastro de sangre en la nieve, donde su pierna rota se arrastraba detrás de él. 30 minutos después, emergió de la boca de la grieta hacia la luz cegadora del día, colapsando en la nieve del glaciar, vivo contra todo pronóstico. Pero su verdadera prueba apenas comenzaba. Hay formas rápidas de morir en la montaña. Una caída de 1000 metros que termina en segundos. Una avalancha que te entierra antes de que puedas gritar. Un edema pulmonar que ahoga tus pulmones en horas. Estas muertes son terribles, pero al menos son rápidas. Pero Joe Simpson no tuvo el privilegio de una muerte rápida. En cambio, le esperaba algo infinitamente peor. Una agonía prolongada que se extendería durante 3 días interminables, arrastrándose y saltando en una pierna por 8 kilómetros de glaciar mortal, con su cuerpo desintegrándose centímetro por centímetro, su mente fragmentándose en delirio, y solo una voz fantasmal en su cabeza manteniéndolo con vida. Esta no fue una supervivencia heroica de película. Fue una tortura lenta, brutal y despiadada que transformó a un ser humano en algo apenas reconocible. Cuando Simpson emergió de la grieta al glaciar bajo la luz cegadora del sol andino, su primer pensamiento fue de puro alivio. Estaba vivo. Había escapado de la tumba de hielo. Pero ese alivio duró aproximadamente 30 segundos, el tiempo que le tomó a su cerebro procesar la realidad de su situación. Estaba en medio de un glaciar masivo a más de 5.500 metros de altura, rodeado de séracs gigantes que se elevaban como rascacielos de hielo, sin comida, sin agua potable, con una pierna completamente destrozada. Y lo peor de todo, no tenía idea de dónde estaba exactamente ni en qué dirección quedaba el campamento base. El glaciar se extendía en todas direcciones, un laberinto blanco de hielo fracturado, grietas ocultas y campos de séracs que podían colapsar en cualquier momento. Cualquier dirección que eligiera podría llevarlo más profundo en el glaciar, más lejos de la salvación, más cerca de una muerte solitaria. Pero Simpson no tenía tiempo para la parálisis del análisis. El sol estaba alto en el cielo, lo que significaba que probablemente era mediodía. Yates había cortado la cuerda la noche anterior, lo que significaba que Simpson había estado inconsciente en la grieta durante horas. Tenía que moverse. Tenía que encontrar el campamento base antes de que cayera la noche otra vez, porque pasar una noche más en el glaciar sin refugio ni provisiones definitivamente lo mataría. Simpson estudió el terreno intentando orientarse. Recordaba vagamente que el campamento base estaba al pie del glaciar, en dirección general hacia abajo. Si podía seguir la pendiente descendente del glaciar, eventualmente llegaría a zonas más bajas, más seguras. Era un plan simple, quizás demasiado simple, pero era lo único que tenía. Comenzó a arrastrarse, usando sus brazos y su pierna buena para impulsarse, dejando su pierna rota arrastrándose detrás, como un ancla muerta. El progreso era brutalmente lento. Cada metro requería un esfuerzo titánico. Simpson se impulsaba con sus brazos, arrastraba su cuerpo adelante unos centímetros, luego repetía el proceso. La pierna rota se enganchaba constantemente en irregularidades del hielo, enviando ondas de agonía a través de su cuerpo cada vez que se torcía. La nieve estaba blanda en algunos lugares, hundiéndose bajo su peso, y dura como el cemento en otros. El sol reflejándose en el hielo era cegador, quemando sus ojos incluso a través de sus gafas de sol agrietadas. Después de una hora de arrastrarse, Simpson miró hacia atrás y vio que había avanzado quizás 100 metros. A ese ritmo le tomaría días alcanzar el campamento base, días que no tenía. Pero continuó arrastrándose porque la alternativa era rendirse y morir, y algo primario en su cerebro se negaba absolutamente a aceptar esa opción. Entonces algo extraordinario sucedió. Mientras Simpson yacía exhausto en la nieve, después de otra sesión brutal de arrastre, escuchó una voz en su cabeza. No era su propia voz,
o al menos no sonaba como su voz interna normal. Era autoritaria, clara, casi externa. La voz le dijo algo simple: avanza 20 minutos más, luego puedes descansar. Simpson, delirando por el dolor y el agotamiento, aceptó el trato. Se arrastró durante 20 minutos, contando mentalmente los segundos, y luego colapsó para descansar. Después de descansar brevemente, la voz regresó: 20 minutos más. Simpson obedeció. Y así comenzó un patrón que se repetiría durante los próximos 3 días, la voz dándole pequeños objetivos alcanzables, 20 minutos de movimiento a la vez, fragmentando la tarea imposible de alcanzar, el campamento base en pedazos mentalmente manejables. Los psicólogos de supervivencia más tarde explicarían esto como un mecanismo de defensa disociativo, la mente de Simpson dividiéndose para protegerse del trauma. Pero para Simpson, en ese momento, la voz era su salvavidas, lo único que evitaba que su cerebro se apagara completamente. Pero el arrastre por el glaciar no fue solo física y mentalmente devastador. Fue un curso acelerado en todos los horrores que la montaña puede infligir en un cuerpo humano. La deshidratación fue lo primero en convertirse en crítica. Simpson no tenía agua potable, solo nieve que intentaba comer, pero comer nieve, en realidad, acelera la hipotermia porque tu cuerpo tiene que gastar energía calentándola. Su lengua se hinchó en su boca, agrietándose y sangrando. Sus labios se partieron tan profundamente que la piel colgaba en jirones sangrientos. Cada respiración raspaba su garganta como papel de lija. La orina, cuando finalmente pudo orinar después de horas, era de color marrón oscuro, casi negro, una señal de insuficiencia renal inminente. Su cuerpo literalmente se estaba apagando, sistema por sistema, conservando recursos para mantener el corazón y el cerebro funcionando solo unos días más. La congelación avanzaba metódicamente por sus extremidades como una plaga progresiva. Sus dedos, que habían perdido sensibilidad durante el descenso con Yates, ahora estaban completamente negros en las puntas, el tejido muerto y necrótico. Sus pies, atrapados en botas mojadas por la nieve derretida, estaban en condiciones similares. Podía sentir las ampollas de congelación formándose y reventándose, el líquido empapando sus calcetines. La nariz y las mejillas estaban tan congeladas que la piel había tomado una textura cerosa, sin sensibilidad alguna. Cada vez que tocaba su cara, era como tocar el rostro de un cadáver, frío e insensible. Simpson sabía que si sobrevivía, y las probabilidades eran infinitesimales, probablemente perdería los dedos de las manos y los pies, quizás más, pero en ese momento, esa preocupación parecía absurdamente lejana. Primero tenía que sobrevivir las próximas horas. La primera noche en el glaciar fue un descenso al infierno. Cuando el sol se ocultó detrás de los picos, la temperatura cayó brutalmente. Simpson encontró un pequeño hueco entre bloques de hielo caídos donde pudo acurrucarse, intentando conservar calor corporal. No tenía saco de dormir, no tenía tienda, no tenía forma de calentarse. Simplemente se acurrucó en posición fetal, temblando tan violentamente que sus dientes castañeaban incontrolablemente, esperando que el amanecer llegara antes de que la hipotermia lo matara. La oscuridad trajo consigo un coro de sonidos aterradores. Crujidos profundos cuando el glaciar se movía, chasquidos cuando el hielo se fracturaba y, lo peor de todo, el silencio absoluto entre los sonidos. Un silencio tan profundo que amplificaba cada latido de su corazón en sus oídos. Simpson perdió la noción del tiempo esa noche. Los segundos se arrastraban como horas. Cada temblor violento de su cuerpo parecía ser el último. Alucinó que estaba de vuelta en Inglaterra, en su cama caliente, luego despertaba a la realidad helada del glaciar. El segundo día comenzó con un descubrimiento aterrador. Simpson se había arrastrado en círculos. El campo de Seracs por donde había pasado el día anterior era el mismo donde se encontraba ahora. Había pasado horas arrastrándose, consumiendo las últimas reservas de energía de su cuerpo, solo para terminar básicamente en el mismo lugar. Fue un golpe psicológico devastador. Lloró por primera vez desde que había caído, lágrimas de pura desesperación corriendo por sus mejillas congeladas. Pero la voz en su cabeza, esa voz autoritaria e implacable, no aceptaba rendición. 20 minutos más. Encuentra un punto de referencia. Oriéntate. Muévete.
Simpson obedeció mecánicamente, como un robot funcionando con las últimas chispas de su batería. Identificó un pico lejano como punto de referencia y comenzó a arrastrarse hacia él, revisando constantemente su dirección para asegurarse de que se movía en línea recta. El segundo día también trajo un obstáculo que casi termina su odisea prematuramente: un río glaciar. El agua de deshielo formaba arroyos que corrían por el glaciar, y Simpson se encontró frente a uno que tenía aproximadamente 3 metros de ancho con corriente rápida. El agua era tan fría que probablemente estaba apenas por encima del punto de congelación. Caer en ese río significaba hipotermia instantánea y muerte en minutos. Pero Simpson no podía rodearlo. El río se extendía en ambas direcciones hasta donde podía ver. Tenía que cruzarlo. Con su pierna rota colgando inútil, Simpson se arrastró hasta el borde del río. El agua rugía ferozmente, blanca de espuma. Durante varios minutos, Simpson simplemente se quedó mirándolo, considerando sus opciones. Finalmente, usando su piolet como ancla, se lanzó al agua. El frío fue como 1000 cuchillos clavándose en su piel simultáneamente, robándole el aliento. La corriente lo arrastró inmediatamente río abajo, pero logró clavar el piolet en el hielo del otro lado y arrastrarse fuera del agua. Colapsó temblando violentamente, sus ropas empapadas congelándose instantáneamente en el aire helado. El tercer día, Simpson apenas era humano. Se había convertido en algo más primario, más animal. Su cerebro funcionaba en un nivel puramente instintivo: arrastrarse, descansar, arrastrarse, descansar. La voz en su cabeza era lo único que lo mantenía moviéndose. 20 minutos más, siempre 20 minutos más. Su visión comenzaba a fallar, túnel negro cerrándose desde los bordes. Las alucinaciones eran constantes ahora. Veía a Simon caminando adelante, llamándolo. Veía el campamento base que desaparecía cuando se acercaba. Escuchaba voces, risas, música. Su mente se estaba fragmentando bajo el estrés insoportable. La pierna rota había dejado de doler, no porque estuviera mejor, sino porque su sistema nervioso simplemente se había apagado, incapaz de procesar más dolor. Cuando miraba hacia atrás, podía ver el rastro que había dejado en la nieve, una línea irregular manchada de sangre que se extendía kilómetros hacia atrás. Pero entonces, en la tarde del tercer día, cuando Simpson se arrastraba sobre una cresta de morrena rocosa, vio algo que hizo que su corazón se detuviera: una tienda naranja brillante. El campamento base. Estaba allí, real, tangible, a solo unos cientos de metros de distancia. Simpson pensó que estaba alucinando otra vez. Había visto el campamento base docenas de veces en los últimos 3 días, solo para que desapareciera cuando se acercaba. Pero esta vez no desapareció. Continuó allí mientras se arrastraba más cerca. La tienda era real. Había llegado. Contra todo pronóstico imposible, Joe Simpson había alcanzado el campamento base después de 3 días de agonía inimaginable, arrastrándose 8 kilómetros por terreno mortal con una pierna destrozada. Pero había un problema. La tienda parecía vacía. No había señales de vida. Simon Yates se había ido. Hay momentos en la vida que desafían toda explicación racional. Momentos donde el universo parece doblarse sobre sí mismo, donde lo imposible se vuelve real, donde los muertos regresan de sus tumbas. Para Simon Yates, sentado en la oscuridad de su tienda en el campamento base durante su última noche en los Andes, ese momento llegó en forma de un grito débil, casi inaudible, que atravesó la noche helada y llegó a sus oídos. Un grito que lo heló hasta la médula porque reconoció esa voz. Era Joe Simpson, el hombre que había dejado caer al abismo 3 días atrás, el hombre que había estado convencido de haber asesinado. El muerto viviente regresaba del infierno, y su llegada transformaría esta historia de tragedia en la supervivencia más extraordinaria jamás documentada en la historia del alpinismo. Pero retrocedamos 3 días, al momento cuando Simon Yates alcanzó el campamento base solo. El descenso, después de cortar la cuerda, había sido una pesadilla mecánica. Yates había descendido en piloto automático, entumecido emocional y físicamente, cada paso llevándolo más lejos de donde había dejado caer a Simpson,
Cuando finalmente llegó al campamento base y vio a Richard Hawking esperándolo, Yates colapsó. Hawking inmediatamente preguntó por Joe, y Yates solo pudo negar con la cabeza. Las palabras salieron rotas, fragmentadas por la culpa. Había cortado la cuerda, Joe había caído, estaba muerto. Hawking quedó en shock, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Los dos hombres se sentaron en silencio durante horas, el peso de la muerte de Simpson presionando sobre ellos como una montaña invisible. Yates no comió, no durmió, simplemente se quedó sentado mirando la nada, reproduciendo el momento una y otra vez en su mente. Los 2 días siguientes fueron un purgatorio de culpa y procedimientos necesarios. Yates y Hawking sabían que tenían que regresar a la civilización, reportar la muerte de Simpson, enfrentar las preguntas inevitables. Pero primero, la ética del alpinismo dictaba que debían esperar al menos unos días por si acaso, por si Simpson milagrosamente había sobrevivido de alguna forma. Era un protocolo estándar, aunque todos sabían que era inútil. Nadie sobrevivía a una caída como esa. Nadie salía vivo de una grieta glaciar con una pierna rota. Los dos hombres pasaron esos días en un estado de duelo anticipado, empacando lentamente el equipo, evitando hablar sobre lo que había sucedido. Yates pasaba horas mirando hacia el Siula Grande, hacia la montaña que había matado a su mejor amigo. La culpa lo consumía desde adentro como ácido. Había cortado la cuerda, había matado a Joe. No importaba que no hubiera tenido otra opción, no importaba que era cortar la cuerda o morir ambos, lo había dejado caer al abismo. En la tarde del tercer día, Yates y Hawking tomaron la decisión de partir al día siguiente. Habían esperado lo suficiente. Joe estaba muerto, y quedarse más tiempo solo prolongaba la agonía. Esa noche, su última noche en el campamento base, cenaron en silencio y se prepararon para dormir temprano. Yates se metió en su saco de dormir alrededor de las 9 de la noche, exhausto física y emocionalmente. Pero el sueño no llegó. Yacía despierto en la oscuridad, escuchando el viento silbar entre las rocas de la morrena, pensando en Joe. Imaginaba su cuerpo congelado en algún lugar en la montaña, enterrado en nieve o en el fondo de una grieta, donde nadie lo encontraría jamás. Se preguntaba si Joe había estado consciente cuando cayó. Se preguntaba si había sentido terror en esos últimos segundos. Se preguntaba si lo había odiado por cortar la cuerda. Esas preguntas lo atormentarían por el resto de su vida. Entonces, alrededor de la medianoche, escuchó el grito. Era débil, casi perdido en el viento, pero definitivamente humano. Yates se sentó de golpe en su saco de dormir, el corazón martilleando en su pecho. Debía estar imaginándolo. Era su culpa manifestándose como alucinación auditiva. Pero entonces el grito vino otra vez, más claro esta vez, y Yates reconoció la voz con una certeza que lo dejó paralizado. Era Joe. Yates salió disparado de su tienda gritando el nombre de Joe en la oscuridad, su linterna frontal barriendo frenéticamente el campamento. Hawking emergió de su tienda confundido y aterrado. Los gritos continuaban, más cerca ahora, y entonces Yates vio algo moviéndose en la oscuridad más allá del perímetro del campamento. Una figura arrastrándose, apenas reconocible como humana. Era Joe Simpson, vivo, imposiblemente vivo, arrastrándose hacia el campamento después de 3 días de agonía que ningún ser humano debería poder soportar. Lo que siguió fue caótico y cargado de emoción. Yates y Hawking corrieron hacia Simpson, levantándolo del suelo helado donde había colapsado. Simpson estaba consciente, pero apenas. Su cara estaba demacrada, los ojos hundidos profundamente en las cuencas, los labios partidos y sangrando. Su pierna derecha colgaba en un ángulo grotesco, claramente destrozada. Estaba deshidratado al borde de la muerte, hipotérmico, delirante, pero estaba vivo. Increíblemente, imposiblemente vivo. Yates no podía dejar de repetir «lo siento, lo siento, lo siento», mientras llevaban a Simpson a la tienda y lo metían en un saco de dormir. Simpson, a través de labios agrietados, susurró que estaba bien, que Yates había hecho lo correcto. Ese perdón inmediato, esa comprensión de que no había habido otra opción, fue quizás el acto de humanidad más profundo en toda esta historia. Simpson entendía que Yates había tenido que elegir entre morir juntos o darle a uno de ellos una oportunidad de vivir,
Los tres hombres pasaron esa noche en vigilia, Yates y Hawking, atendiendo a Simpson lo mejor que podían con sus recursos limitados. Le dieron agua en pequeños sorbos, lo calentaron gradualmente para evitar shock y escucharon mientras Simpson, a través de palabras entrecortadas y fragmentadas, les contaba su odisea: la caída en la grieta, el descenso hacia la oscuridad, la salida milagrosa, los 3 días arrastrándose por el glaciar, la voz en su cabeza ordenándole avanzar 20 minutos más. Cada detalle sonaba más imposible que el anterior. Yates y Hawking escuchaban en silencio asombrado, comprendiendo que estaban presenciando algo que trascendía la simple supervivencia. Esto era voluntad humana en su forma más pura y brutal, una negativa absoluta a aceptar la muerte incluso cuando la muerte era la única conclusión lógica. Simpson había transformado lo imposible en realidad a través de pura determinación indomable. La evacuación de Simpson fue una operación compleja que requirió contratar arrieros locales con mulas para transportarlo fuera de las montañas. El viaje de regreso a la civilización tomó días. Cada kilómetro una agonía para Simpson, cuya pierna rota no había recibido tratamiento médico adecuado. Cuando finalmente llegaron a Lima, Simpson fue hospitalizado inmediatamente. Los médicos quedaron atónitos cuando examinaron sus lesiones. La tibia estaba rota en múltiples fragmentos, la rodilla completamente dislocada, y la congelación había matado tejido en sus dedos, pies y rostro. Requirió múltiples cirugías para reconstruir la pierna, y los médicos le dijeron que probablemente nunca volvería a escalar. Simpson perdió varios dedos de los pies debido a la congelación severa, pero sobrevivió. Contra todas las probabilidades médicas, fisiológicas y estadísticas, Joe Simpson había sobrevivido una ordalia que debería haberlo matado docenas de veces. La historia de Simpson y Yates se extendió rápidamente por la comunidad internacional de alpinismo, y la reacción fue compleja y a menudo cruel. Algunos celebraron a ambos como héroes. Simpson por su supervivencia imposible, Yates por haber intentado lo imposible bajando a su compañero herido durante horas antes de enfrentar la decisión inevitable. Pero otros, particularmente alpinistas que nunca habían enfrentado una situación similar, juzgaron duramente a Yates. Lo acusaron de haber abandonado a Simpson demasiado rápido, de no haber explorado todas las opciones, de haber priorizado su propia supervivencia. Los susurros y miradas en convenciones de alpinismo seguirían a Yates durante años. La controversia sobre si cortar la cuerda fue justificado o no se convirtió en uno de los debates éticos más acalorados en la historia del montañismo. Yates enfrentó estas críticas con dignidad callada, pero el peso de la culpa y el juicio público lo marcaron profundamente. Simpson, para su inmenso crédito, defendió a Yates públicamente en cada oportunidad. Escribió un libro llamado Tocando el vacío, donde narró la historia completa sin ocultar ningún detalle, y en él dejó absolutamente claro que Yates no había tenido otra opción. Simpson explicó que cortar la cuerda había sido la única decisión racional en esa situación imposible, y que Yates había demostrado coraje extraordinario al intentar bajarlo durante horas antes de llegar a ese punto. Simpson incluso argumentó que Yates había salvado su vida al cortarlo, porque si Yates hubiera sido arrastrado por el precipicio junto con él, ambos habrían muerto y nadie habría sabido dónde buscar a Simpson. La defensa de Simpson fue tan convincente que eventualmente cambió la opinión de la mayoría de la comunidad de alpinismo, y Yates fue finalmente reconocido no como un cobarde, sino como un alpinista que había enfrentado una de las decisiones más difíciles imaginables. Pero quizás lo más extraordinario de esta historia no es solo que Simpson sobrevivió, sino lo que hizo después. Desafiando las predicciones médicas, Simpson se recuperó de sus lesiones y regresó al alpinismo. No solo escaló nuevamente, sino que completó rutas difíciles en los Alpes, Himalaya y Andes. Demostró que la misma voluntad inquebrantable que lo había mantenido vivo en el Siula Grande no era un recurso que se agotara con un solo uso. Era parte fundamental de quién era Joe Simpson. La historia de su supervivencia se convirtió en legendaria, estudiada en escuelas de supervivencia militar y cursos de psicología, citada como el ejemplo definitivo de que los límites humanos no son físicos, sino mentales. Simpson y Yates permanecieron amigos, su vínculo forjado,
en las profundidades de esa experiencia compartida más fuerte que el juicio de extraños. Hoy, cuando alpinistas de todo el mundo discuten las supervivencias más extraordinarias en la historia del montañismo, el nombre de Joe Simpson está siempre en la cima de la lista. No porque su situación fuera única, muchos alpinistas han enfrentado caídas, piernas rotas y grietas glaciares, sino porque la combinación de factores que enfrentó, la duración de su ordalia y la pura imposibilidad estadística de su supervivencia, lo colocan en una categoría propia. Simpson no solo sobrevivió lo que debería haberlo matado, sobrevivió múltiples cosas que cada una por separado debería haberlo matado. La caída inicial, la segunda caída en la grieta, 3 días sin comida ni agua, hipotermia severa, deshidratación crítica y el trauma psicológico de enfrentar su propia muerte durante 72 horas continuas. Y lo hizo solo con su voluntad, arrastrándose metro por metro, 20 minutos a la vez, negándose a rendirse incluso cuando rendirse era la única respuesta lógica.